También porque pues la idea es no demorarnos mucho más de una hora larguita. Entiendo también que Astrid no nos puede acompañar como más allá de las 9 más. Entonces, pues nada, pues empecemos porque qué. Em, Listo, pues nada, bienvenidos, bienvenidas a esta charlita, conversa, diálogo, como quieran llamarle. Em, la idea es un poco hablar de, sí, pues de cómo nos estamos manifestando desde la música en el marco del paro, sobre todo porque pues el fincho que acaba de pasar, hubo varios eventos, digamos, como tipo plantón, por así decirlo, que se rodearon y, digamos, estuvieron abordados un poco a partir de la música. Y similar a como pasó en el 21N, en el 2019 ya, eh, pues como que sí estuvo como en debate y sí está, digamos, a discusión cómo se están haciendo estos eventos alrededor de la música, que unos terminan mucho en parche y no tanto como, digamos, frente a manifestaciones o no se consideran como tanto, o pues se cuestionan más bien si son eventos de protesta o no, si son solo toques, digamos, como por mero parche y lo que sea. Entonces, sí quería como que habláramos un poco de eso, precisamente porque me parece importante más allá, digamos, como de señalar X o Y evento o X o Y plantón, pues sí me parece que lo importante ahorita es que nos organicemos todos y todas y, y pues que nos organicemos sobre todo para seguir haciendo este tipo de plantones, seguir haciendo este tipo de eventos, digamos, de diálogo, eh, pues para continuar con el paro. Eh, un poco de contexto para las personas que están entrando, que se están conectando, también pues que sepan por qué quería hablar con los invitados y las invitadas que están acá, porque pues básicamente los invitados y las invitadas que están acá, desde sus proyectos, desde sus colectivos, desde sus iniciativas, todos y todas han hecho eventos, digamos, en el marco del paro. Algunos han sido toques, algunos han sido plantones, digamos, con micrófono abierto y con, digamos, comidas comunitarias. Algunos se han comunicado de una forma, otros se han anunciado de otra forma, pero todos, digamos, están involucrados, involucradas, digamos, como en la gestión de eventos alrededor de la música en el marco del paro los últimos días. Entonces, eso es un poco la vuelta. Invitados, invitadas también las personas que están en el chat a preguntar, a participar. Yo haré mi mejor esfuerzo para moderar a todo el parche. Entonces, pues nada, es un poco eso. Em, Voy entonces a ir lanzando como preguntas y pues voy a como a mansalva quien quiera como ir participando para que vayamos charlando sobre esto. Entonces, lo primero que me gustaría como poner sobre la mesa y preguntar es que sí siento que hay como una diferencia en cuanto a los formatos de cómo se está presentando la música en vivo en el marco del paro y en las manifestaciones. Digamos que en todas las marchas creo que han habido formatos tipo batucadas o, digamos, artistas que llevan sus instrumentos y durante la movilización, durante la marcha, están tocando música en vivo o incluso hay tarimas móviles, sound systems, caravanas con música o con artistas tocando y estas de pronto no se miran tanto con ese ojo crítico a como sí se miran, digamos, los eventos que se hacen que son más tipo plantón, donde la música en vivo está en un lugar estático, bien sea una plaza como el Carulla 85 o el Parque de los Hippies o el Parque Nacional. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede que estos eventos que giran alrededor de la música pueden existir fuera
de las movilizaciones per se, de las marchas per se, y seguir estando bajo el marco de un paro. Es decir, se pueden hacer eventos de música en vivo de manera estática, tipo plantón, y que siga estando en el marco del paro, y cuál debería ser como esa relación con el espacio frente a esta música en vivo. No sé, de pronto, Astrid, me gustaría que pues comentaras un poco. Bueno, gracias a Mansalva. Pues, ¿qué te dijera? Yo creo que de todas formas en el momento que estamos viviendo, como que cualquier puesta en escena, digamos, o cualquier acto performático, el que sea en el espacio público, pues va a estar necesariamente ligado a la movilización, ¿no? Como de una manera directa o indirecta. Incluso si las bandas que están tocando allí no están teniendo unas preguntas necesariamente muy políticas o no tienen una línea política clara, yo creo que en este momento, pues, es hacer parte, digamos, tomarse el espacio público, pues es directamente político solamente por el hecho de estar allí y digamos que es casi imposible separar una cosa de la otra, pues porque digamos que esa toma del espacio público es resultado pues de una movilización social, sobre todo en el marco de una pandemia, incluso antes, pues porque antes tomarse el espacio público era prácticamente imposible sin 300 permisos, sin que llegara la policía a multarte. Digamos, nosotros hicimos varios y de 10 que intentamos hacer, nos cagaron 8. Entonces, como que eso estaba muy cercenado, muy vedado en Bogotá, y pues en muchos lugares de Colombia, pero entonces por eso, digamos, yo siento que ahorita, además encima sumándole la pandemia que más nos alejó del espacio público, pues digamos que solamente el hecho de estar allí ya es político. Ahora viene la pregunta sobre desde qué lugar esos eventos, digamos, se relacionan con la movilización, si de una manera más política, si de una manera quizás más de, que es algo que hablábamos también, como más de esparcimiento, que tú también lo dijiste hoy cuando me enviaste unas ideas. Entonces, digamos que ya las maneras, pues las hablaremos, pero pues sí creo que solamente estar en ese espacio público y generar allí una conversación, un toque, un performance, digamos, lo que sea, sea como batucada, o sea como evento, o sea, ¿no? En un barrio, por ejemplo, el Portal Américas que lo están haciendo, en Bosa, o sea, en Chapinero, en el Parque de los Gomelos, digamos que todo tiene una implicación política en este momento y creo que, digamos, sacarlo de allí es muy difícil. Lo que uno puede entrar a evaluar es cuál, digamos, es esa apuesta, si existe una apuesta política, digamos, más organizada y más estructurada, o si simplemente es una reacción, digamos, a esa coyuntura, pero de cualquier manera, pues pienso que es político. Ok, listo. ¿Alguien que quiera alzar la mano o a mansalva? Sigo. Pepa. Pues es muy difícil no seguir por esa línea porque lo que acabas de decir creo que es bastante pertinente. Sin embargo, sí creo que estando ya en la posición de hacer un acto político como pararse en una calle y taparla, debería tener como, debería venir un poco con un discurso, ¿no? Yo pues hablo desde la experiencia que he tenido en los dos toques que hemos tenido. Bueno, no, hemos tenido varios toques. En alguno de esos tocamos en un canto por Colombia y creo que ha sido como uno de los sinsabores más grandes que me ha quedado a mí como artista, porque dejó de ser un acto político en el momento en el que la tarima no la dio la alcaldía y fue un domingo, por ejemplo, que es un día donde no estás generando em, de pronto el mismo impacto que puedes generar un lunes o un miércoles en la tarde. Habiendo dicho eso, creo que de cualquier manera sí debería ir vinculado como algún criterio político, no por, no sé, no por el hecho de justificar el evento, sino porque creo que como artistas tenemos una responsabilidad de las personas que nos escuchan. Y si tenemos ese público que, pues yo soy violinista de Aguasardientes y es una banda que su target es un poco joven, bueno, tenemos un espectro amplio, pero la mayoría de personas que irían a un evento de nosotros son jóvenes, incluso son menores de edad. Entonces creo que como banda y como una persona ya llegando a los 30 podría decir, bueno, me gustaría que si ya tengo estas personas escuchando atentamente lo que estoy diciendo, podría de pronto utilizar este espacio para hablar de más cosas relacionadas al paro,
por qué estamos parando, revisar cosas de la reforma de salud, hablar de una reforma a la policía, por ejemplo, pero sí creo que hay que agregarle ahí, hay que nutrirlo un poco más, más allá de la justificación de por qué se hace el evento, sino como la responsabilidad que siento yo como artista, y hoy no hablo como en representación de Aguasardientes, hablo como Pepa, la ópera violinista, que tiene un público y que quiere decirle algo a ese público y no dejarlo en un evento por el simple hecho de que sea un evento. Entonces creo que sí entra ya un poco ahí en lo que uno mira adentro y no el solo acto político de tocar en una calle. Ok. Ahí quería como cerrar de pronto como esa pregunta un poco para Santi Álvarez de Incorrecto, que em, esto sí fue por mera coincidencia, digamos, que Incorrecto organizó una serie de eventos a propósito del lanzamiento del disco de Gabriela Ojeda, que terminaron siendo en el marco del paro, eh, pero pues precisamente porque se corrieron de unas fechas que ya existían hace como un mes más o menos. Tú, Santi, digamos, ¿cómo ves esta relación, digamos, que pueden tener estos eventos frente al espacio público, digamos, en este caso específico que no fue, pues, precisamente en un espacio público, pero que sí se pueden aprovechar desde la música en vivo en un espacio, digamos, privado en este marco? Ok, bueno, hola Caru y hola a todas y a todos. Eh, Quisiera, bueno, dividir ahí un poco los dos temas. Con respecto al primer tema, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho y quisiera hacer como hincapié en que, eh, en que igual sí es un momento para que pensemos ciertas formas de representación y ciertas formas de hacer nuestros, pues, los performance o las actividades artísticas que se hagan. Eh, un poco valiendo una frase que es como un lugar común dentro de estas coyunturas sociales, y es que también pues, se exige mucho y muchas propuestas muy grandilocuentes, y más en este país cuando hay paro y como que se aglutinan pues todas las demandas que tenemos hace tanto tiempo como sociedad civil, y pues, los temas a solucionar se vuelven muy grandilocuentes. Creo que la forma en la que podemos apoyar también desde el sector cultural es precisamente aportar espacios que sean disruptivos y que logren romper pues con la complacencia también del público, y que lo haga precisamente confrontarse más allá pues de una situación que caiga en frases o en conjugaciones de pensamiento comunes, que sucede mucho en las aglomeraciones sociales, ¿no? Siempre estos eventos en masa terminan cayendo en un tipo de pensamientos comunes que también me parece que es nuestro papel como, pues, como sector artístico, tratar de pensar y de darle la vuelta para no caer en esto y no caer como sí, en pensamientos que nos lleven a desviarnos pues, del asunto central, y que nos ayuden a confrontar al público. Eso por un lado. En cuanto a la pregunta que me hacías por los conciertos de Uriela, bueno, pues con la suerte que tenemos como organizadores de eventos con Incorrecto, siempre nos pasa esto, que nos pasa un paro, nos pasa un pico de pandemia, o eh, ahí, bueno, pues si quieres luego también hablamos de todo lo que nos pasó como en el 2019 con el paro nacional, y que estamos en el aniversario de Incorrecto, y también nos tocó como un poco adaptar la situación a eso. Siento que los dos espacios de los conciertos de Briela, que los dos ya se dieron en el marco del paro nacional, o en las fechas del paro nacional más bien, eh, de alguna u otra manera, pese a no ser un espacio en la calle y que estuviera netamente metido, digamos, dentro de la actividad del paro, sirvió como un espacio de recuperación un poco, y como de una conciencia de estar ahí también rodeado
por personas más allá del paro, ¿no? En estos momentos como que también las energías se vuelcan mucho a estos temas grandilocuentes que a veces no los pensamos, sino a estas grandes coyunturas sociales, hasta estas grandes coyunturas sociales. Y el espacio pues, del concierto de Briela creo que fue muy sanador precisamente por eso. Es como también reconocer que como individuos tenemos que tener unos espacios eh, casi que de ocio, no lo quisiera catalogar como ocio, pero la palabra encuentro ahorita, pero es como un ocio también muy edificante y que nos permite como salirnos un rato del paro y recogernos y recargar fuerzas, pero también estar muy conscientes también de todo lo que está pasando y pues eso radica principalmente en la virtud de las artistas que tocaron en traer al tema del tema del paro de una manera, pues, a mi parecer muy indicada, igual desde dos distintas, desde lo confrontativo puede ser las canciones de la muchacha, y el otro punto un poco más metafórico de Briela, pero que igual ella sabe hilar, pues, mediante su discurso en tarima. Ya. Entonces creo que eso es una sorpresa muy grande pues fue una sorpresa muy grande para nosotros, que igual la gente lo percibiera así y pues es muy grato en realidad también tener estos espacios como de parir, respirar. Uf, bueno, también lo que está pasando es muy triste y afortunadamente pues a nosotros nos ha tocado de una manera radicalmente violenta, pero sí hay que entendernos también como individuos y como individuos que están sufriendo pues bajo toda esta coyuntura y está bien juntarse también en espacios Claro. que sean distintos, pero que estén cobijados pues obviamente como todo bajo pues el paro y todas las situaciones que estamos viviendo. Listo, Juan. Gracias, Santi. Ahí veo que Alejo levantó la mano. Acá yo no sabía que en Zoom se podía poner eso de levantar la mano. Si quieren, entonces, invitados, invitadas, pueden también hacer uso de esa manito virtual. Entonces, pues, si quieres, Alejo, sigue. Bueno, hola a todos y todas los que están viendo. Siento yo, me quedo con algo de lo que dijo Santi, que es para mí como lo que más, como lo que más molesta en últimas, ¿saben? Y dónde está la delgada línea, siento yo, con estos eventos, y es realmente como en qué momento deja de ser disruptivo, ¿saben? En qué momento, porque todo lo que está sucediendo ahora, sea en apoyo de tal cosa, sea como enmarcado dentro de tal reclamo social, cualquier tipo, o sea, esté donde esté y sea el objetivo, el que sea, igual hay como que lo que tienen en común todas las manifestaciones es que son disruptivas. Entonces a mí lo que me problematiza de algo como un toque con flyer y headliners es en qué momento estamos como alejándonos de ser disruptivos y acercándonos como a la comodidad. Siento que es como el problema porque sí o sí hay que incomodarse. Hay que incomodarse, hay que incomodar. Y no sé cómo vamos a incomodar al autopromocionarnos, ¿sabes? Y sí es delicado decir, hablar de la autopromoción, ¿sí? Decir como, y señalar y decir como tú te estás autopromocionando, yo no, tú sí, yo sí. Pero hay que ser muy cuidadosos porque he escuchado muchas opiniones que se escudan dentro de la influencia que tiene uno, ¿sabes? Como artista. Entonces, como si no está mi nombre o si sí está mi nombre, tengo más posibilidad como de irrumpir de la manera en la que quiero. Entonces, y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo como con que el hecho de que exista el nombre y que se vuelva como muy personal la cosa, no sé si eso vuelva a ser disruptivo. Yo creo que ahí se pierde todo. Para mí esa es la delgada línea. Eh, sí, cuando veo un flyer con nombres, yo no sé muy bien qué pensar, no sé muy bien qué pensar. Ya. Porque como artista, sí, dentro del círculo, hay mucho,
se juega mucho como con el ego y el ego puede como manchar muchas cosas y el ego como que no tiene que ser decisión, ¿sí? El ego no es decisión, el ego solo es como un resultado de muchas como condiciones del contexto, que es por ejemplo ponerme en el flyer. No Claro. sé qué piensen. Ok, Pava. Sí, pues yo creo que, bueno, buenas a todos. Yo creo que es, como decía Mav, y también hay unas cuestiones ahí que quisiera tocar que están en el chat, que es como pensarnos el lugar, el tiempo y el espacio, como que es lo más importante, y qué formato es posible, en qué tiempo y en qué espacio. Digamos, esto es nuevo para muchos. El anterior paro, sí, el del 2019 que termina siendo el mismo que este, para ese momento nosotros nunca habíamos hecho algo en la calle, digamos que el Toquerolazo fue la primera vez que nosotros pusimos música en la calle y fue encontrarnos con una gente, ver que tenían algo, apoyarles con más, sí, con lo que tuviéramos para poder apoyar y terminar poniendo música y ese fue, digamos, el evento desde el cual como que se comenzó a criticar los lugares que estábamos, es por lo que estábamos pasando, si el mensaje era contundente desde ahí, como qué mensaje había desde estos lugares. Entonces, digamos que desde ahí pensarse el tiempo y espacio ocurre para saber qué se puede hacer en cada lugar. Entonces, digamos ahí cómo repasar lo que se ha hecho y algunas críticas, digamos, de lo que he visto y de el circuito que he hecho yo viendo como estas diferentes cosas. Claramente la mayoría han sido en Chapinero, todo ha sido en Chapinero, es que también hay una cuestión por salir de Chapinero muy difícil, muy importante y es como, bueno, salimos de Chapinero y que obviamente si salimos de Chapinero tiene que ser de la mano con colectivos que estén allá haciendo, porque es que nosotros llevar Chapinero a otro lado, pues sería también no pensarse tiempos y espacios. Entonces, como que para salir de Chapinero, que es un proyecto, primero tenemos como que saber cómo se hace en Chapinero. Por eso, digamos, el ejercicio que hemos hecho esta semana y sí, el fin de semana anterior ha sido importante para ver cómo ocurren espacios y lugares. Digamos, ahí voy al de Turmeque, que fue el primero, donde estuvo Pepa, donde estuvo Mario Galeano, donde estuvo toda esta gente, y era un techo al lado de Turmeque pues sí, un segundo piso, tercer piso, póngale. Y no estuve mucho tiempo, solo quise pasar más o menos en que iba a la vuelta, y mi experiencia con eso fue como, en la 13, como todos los transmilenios teteadísimos, y yo llegando, la gente muy mal viajada, y yo llegando como a un lugar súper feliz, donde la gente bailaba, donde la gente cantaba súper chévere, y caminé, póngale 15 metros y ya no veía ninguna identificación del paro, como que hubo un momento en el que me perdí y me dio más simpatía por la gente triste que estaba en el Transmilenio que no sé, como que verle un significado a que eso valiera la pena de que otros estén ahí en el sitio, como en un momento de COVID muy lleno todo y muy angustiante eso. Entonces, digamos, como que no identificadores, y esa es, digamos, la crítica que le hago a ese espacio, es como que tienen un segundo piso donde pueden poner un cartel que diga algo, que es lo que necesitamos, que la gente tome fotos de que estamos pidiendo la reforma policial, estamos pidiendo, pues, que se baje la reforma a la salud, como que estamos pidiendo, qué significación tiene ese espacio, y habían dos carteles, creo, muy pequeños, como que en una foto desde atrás no se veía, entonces digamos que siento que ahí hubo una falta de pensarse el lugar y las posibilidades. De ahí, digamos que ya para hablar de lo de, pues, la gente dentro de los flyers y todo esto, siento que sí, no sé, como que también fue una cuestión de abramos el espacio para que no sea como, miren, estos son nuestros amigos, estos son nuestros artistas amigos y tales. Conózcanlos, estamos comprometidos con el paro, hacemos parte de esto, y eso como que le da un capital social de todas formas a las bandas y a la gente que hace parte de eso, pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma de generar quizás el capital social? Como miren, pues marica, como si estamos también pensándonos el consumo, es como ver estos parches que hacen parte, que tienen algo que decir, pero cuando ese algo que decir no dice mucho, pues también como que pues a la gente no le trama tanto, es como que se usó un espacio y no se hizo optimizándolo todo. Ya por último, digamos, pensando esto de las tarimas y de los espacios y de los plantones, no creo que como es muy diferente cuando se hace un plantón, digamos, en hippies o en el Parque Nacional, como lo hicimos Astrid y yo este fin de semana, a las cosas que se hacen en la calle.
porque es que, digamos, los espacios que generamos el fin de semana fueron espacios, digamos, muy aptos para mascotas, para toda la familia, como que había muchos niños, se hicieron actividades que se podían hacer en un espacio como las pintas, como carteles, pues el micrófono abierto, digamos, sí, digamos, es una dinámica muy diferente, entonces sí siento que tiene que haber estos lugares donde no se incomoda mucho a la gente que va pasando, pero nos sentamos a pensar un rato como qué se quiere. Y lo que se hizo el sábado fue vincular lo del sábado con lo de hoy, que sí fue como en la calle y se movió y tenía, digamos, también un sentido de, muy con respecto a esto de decir como este espacio no es una fiesta, es una resistencia. Yo no estoy muy seguro de qué se quería decir con eso, pero sí era como alejarse, como recuerden que estamos en algo y recuerden que va a haber gente hablando de cosas importantes y pongan atención y no vengan a enfarrar porque pues no hay nada abierto. Y ya, yo por ahora dejaría ahí. Por último, como pues la cuestión de la planta, digamos que nosotros compramos una planta el año pasado viendo la situación, como la posibilidad de comenzar a salir a las calles a hacer lo que no se puede hacer pues, sí, en los lugares por ahora porque todo está cerrado. Y nos chocamos con esto y obviamente nosotros creamos unos protocolos por cuestiones de seguridad y todo esto y por ahora estamos piloteando, entonces también parece ser que pues sí, ahí se va escalando la vuelta hasta a dónde se puede llevar una planta, a dónde se pueden llevar equipos para que siempre pensarlo desde términos de seguridad. Entonces siento que, bueno, ahí hay unos puntos y más tarde seguimos hablando. Sí, yo creo que es Listo. eso por ahora. Ok, bueno, vi que Alejo levantó la mano. Antes de seguir, sí me gustaría pues recomendarles a los que estamos aquí hablando, intentemos que las intervenciones sean un tris más cortas, porque pues ya, pues, o sea, la idea es que no nos demoremos más de una hora, pues, o sea, como una hora larguita, y pues todavía hay un par de preguntas y también como pues cosas del chat que me gustaría como que tocáramos. Alejo, ¿vas a seguir como por esta vía? Listo, dale. Sí, sí, realmente era como no tengo soluciones en este caso, eran dos puntos como pensando en lo que hablaba Pava y en lo que está en el chat también. El primero, que es al que digo que no tengo así como soluciones, sino que me gustaría como plantearlo para dejarlo como algo que resuena, es eso, es como repetir lo que se estaba diciendo y es como el privilegio de los lugares, ¿sí? Como sobre todo en una ciudad como lo está haciendo en el paro, una ciudad como tan sectorizada y tan estigmatizada como está haciendo Bogotá. Bogotá está sufriendo de sí, mucho de eso, como por sectores, y creo que tenemos que tener en cuenta, no significa como, jue madre, no, entonces ya de ahora en adelante ya no vamos a volver a hacer estos eventos en Chapinero, nunca más, porque entonces el privilegio. No, tampoco se trata de eso, sino como todo empieza como desde la conciencia. Sí, no es como que, uy, ahora entonces vamos a hacer todo desde el Portal Américas, porque nos toca, porque si no está mal. Sí, pero sí es como eso, es como tener en cuenta qué tanto estamos como acomodándonos en el privilegio y qué tanto no. Es como eso que quería dejar ahí flotando también, recalcar. Y la segunda cosa es preguntar aquí como a los que estamos aquí discutiendo qué piensan como, porque hay muchas dinámicas, ¿no? Hay muchas dinámicas, y digamos que una de las dinámicas que pareciera, porque es muy difícil estar andando con juicios de valor, pero una de las dinámicas que pareciera como de las buenas, como de las very nice, es el micrófono abierto. Pero ¿qué tanto? Sí, como qué tanto se vuelva a quedar el micrófono abierto dentro como de la comodidad y un poco de más que de la comodidad, como la pasividad, sí, como porque sí, digamos que la resistencia también está dentro como de la comunión, o sea, la comunión, el solo hecho de que la gente venga al evento, sea el tipo de evento que sea, ya sin juicios de valor, es forma parte de toda la resistencia que se está logrando, ¿saben? Como la unidad, la humanidad, sí, como dejar las diferencias a un lado, eso ya es un logro. Pero entonces el micrófono abierto o como eso contrarrestado no sé, al, al toque con órdenes, es como tú vas primero, después este, después este, después este, hasta ahora empieza este, pues hasta ahora empieza este, como, ¿qué piensan, qué pensamos los que estamos aquí como sobre eso, sobre o el micrófono abierto o cualquier otra forma de hacer un evento? Como, ¿qué Ujú. tan bueno, malo es si quieren hablar de juicios de valor, si no quieren? Bien.
Pepa levantó la mano. Pues yo quiero decir varias cosas. Primero, con respecto a lo del flyer, es muy difícil, digamos, y por eso decía que yo vengo acá como representación de Pepa Lopera y no de Aguas Ardientes, porque si dentro de una banda es a veces casi que complicado llegar a ese tipo de conclusiones, imagínense con otras cinco, ¿sí? Pero estoy de acuerdo, o sea, yo sí creo que las bandas simplemente deberíamos aparecer y no todas juntas, sino que al contrario, todas deberíamos aparecer en puntos diferentes de la ciudad simultáneamente y generar un caos, ¿sí? Y hacerlo sin previo aviso, sino simplemente aparecer pues con lo que sabemos hacer, porque es que esa es la única herramienta que tenemos, o por lo menos de mi lado, yo no sé hacer nada más que tocar música, no sé hacer otra cosa, no sé redactar un correo, no sé hacer nada más y sí quisiera apoyar y también nos vemos como en ese punto de, ¿será que hacemos algo o será que nos van a señalar por querer hacer algo? Y muchas veces uno se cohíbe de tener acciones eh, en referente al paro o a la dinámica social por no caer dentro de una estigmatización, porque eso es lo que siento que nos ha pasado. Y ahora respondiendo a la pregunta que dice Alejandro, como con el tema del micrófono abierto, nosotros este toque que tuvimos, que hicimos en Tejo Turmeque, ya es como la segunda experiencia. La primera experiencia fue el toquerolazo y así como fue el de Tejo Turmeque, fue una cosa que tuvo que hacerse en menos de 2 días. Y en la primera a mí sí me quedó como eso que menciona Alejandro de cuando aparecen los headliners y todo eso, es como un juego de egos. A mí sí me quedó esa sensación del micrófono abierto. Siento que de cierto modo se volvió como un espacio para mostrar un poco pues el trabajo y todo eso, pero se perdió completamente el foco de lo que estaba ocurriendo en ese momento y sí me pareció que ahí sí estaba jugando un poco como el tema de los egos. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero sí en esa ocasión no me sentí tan cómoda en esa dinámica, porque se volvió una cosa que no era el propósito inicial con el que se hizo. Esta segunda vez, con errores y todo, nosotros sí creímos que de pronto la manera menos incorrecta de hacerlo, porque siento que no hay una manera correcta, pero creo que la manera menos incorrecta de hacerlo era que el micrófono abierto no fuera específicamente para para los artistas, porque ya estaba como una cuota de músicos haciendo un discurso, porque de todos modos los proyectos que estaban, a excepción de un par, pues casi que todos tienen un discurso político desde la música, sí nos pareció que ese era el momento para que hablaran las voces que han estado poniendo el pecho en el paro, ¿sí? Como en este caso hubo estudiantes de la Nacional hablando de matrícula cero y estos manes estuvieron hace un tiempo en huelga de hambre, eso tampoco se habló en su momento mucho, entonces esa manera menos incorrecta de hacerlo para nosotros fue esa, pero sí creo que de todos modos si lo volviera a repetir probablemente pensaría mucho más lo del flyer, porque es algo que pienso también y creo que es eso. Tendría que ser disruptivo y tendríamos que estar en todos los lugares, en muchos lugares de Bogotá o en zonas muy concurridas, eh, haciéndolo al tiempo, solo que esa dinámica requiere una gestión gigantesca. Y por otro lado, para mí el tema de los sectores sí creo que deben ser más allá de Chapinero, pero incluso creo que deben ser un poco más hacia el norte, porque las marchas no nos llegan acá a las 170, o muy pocas veces. En este punto están llegando, pero muy pocas veces. Y el punto de cuál es el propósito de hacer una marcha o cuál es el propósito de cerrar una vía, a qué mensaje queremos dar. Si respondo yo mi pregunta, esa pregunta y la respondo desde mi perspectiva, pues yo quisiera que ninguna persona del Capitolio pudiera llegar a su casa, ¿sí? Básicamente. Entonces, no sé, taparía la séptima o la Boyacá con 160, ¿sí? Y para mí deberían ser ahí, pero creo que definitivamente no hay una manera correcta de hacer las cosas y sin embargo creo que es mejor intentar hacerlas que de pronto quedarse en el, ¿será que si lo hago me van a señalar? O van a decir que estamos, no sé, faranduleando, porque es Mm, un pensamiento que pasa y es un pensamiento que sí, nos sí. echamos aceite entre músicos.
Sí, de acuerdo. Y creo que Gracias. ya. Gracias, Pepa. Santi, estás con el micrófono muteado. Listo, Eso. qué pena. Bien, quería también recoger como unas cosas que he visto acá en el chat y precisamente pues bajo ese concepto un poco grande que planteé como de lo disruptivo. Creo que también como dentro de las formas de la protesta tenemos que pensar que a veces lo que es disruptivo en unas ocasiones puede que no lo sea en otras y lo que funciona, los espacios o las dinámicas que funcionan en unos espacios puede que no funcionen en otras y sean completamente distintas por la situación. Creo que, digamos, siento que pasó un poco viendo los dos micrófonos abiertos del fin de semana por una cuestión netamente como del espacio y la disposición que tenían los espacios en ese momento. Y que sí, pues, digamos, el domingo, pues, dentro de pues, una movilización más alegre y como mucho más festiva. Eh, También, pues, creo que el factor de la ciclovía por la séptima hizo que se volviera, pues, como un punto muy festivo el Parque Nacional y en esa medida el micrófono abierto, pues, se volcó, sobre todo, por lo menos la parte en la que yo estuve, sobre todo como a la música. En cambio, el sábado, creo que también por una disposición de horario y el ritmo que tenía esa zona en ese momento, se volvió un micrófono abierto mucho más de escucha de testimonios o de sentires de la gente. Eh, que creo que, por lo menos para mí, y recogiendo un poco lo que se dice acá en el chat también, para mí fue supremamente disruptivo conmigo y con las personas que estaban ahí y que pude escuchar tanto cantar como contar sus testimonios y sus pensamientos frente al paro. Fue chocante y fue un momento de reflexión que tampoco podemos dejar de lado, ¿no? O sea, tampoco podemos decir que siempre se trata de parar las calles y ya, eh, o que siempre se trata pues, de la confrontación directa, porque no siempre se trata de eso, también se trata precisamente también de resignificar espacios, de tomar espacios que son considerados, pues el Parque de los Hippies lo tenemos bautizado así hace un montón de tiempo y está rebautizado dentro de unas lógicas también de la ciudad. Y también entender lo disruptivo es pensar eso, es pensar que podemos rebautizar, por poner un ejemplo culo que se me viene a la cabeza ahora, pero rebautizar hippies con un nuevo nombre y una nueva vocación que nos permita asambleas populares todos los fines de semana. Siento que eso también es pensar y pensar desde una manera arquitectónica los espacios. Y eso también lo tenemos que hacer en estos momentos de coyuntura, porque si no, son los momentos para generar esos vuelcos de pensamiento. Y creo que eso es muy importante y por eso pues, también es muy importante pensar y ser muy cuidadoso como gestor o como artista frente a los espacios que se plantean en espacio público, porque bueno, ahí se tiene como ahí uno, pues como artista uno siempre propone un juego que el espectador va a aceptar y va a aceptar esas reglas de juego. En estos casos de coyuntura y en estos casos en los que tenemos precisamente recogiendo lo que decía al comienzo, como pensar bien en qué forma está nuestro ser insurgente, creo que es muy importante pensar como todas estas simbologías y pensar si de pronto la necesidad de las notarimas o pensar que el público y los artistas estén como sin este bloqueo, sea una tarima o sea un edificio, siento que son las cosas que tenemos que pensar para precisamente aportar también y comenzar a resignificar las cosas y los espacios. No creo tampoco, pues como decía al comienzo de esta intervención, no creo tampoco que sea, siempre se tiene que hacer micrófono abierto o siempre se tiene que hacer el toque en la calle y no en un espacio público, privado, yo qué sé, pero sí creo que lo que tenemos que pensar es mucho qué tenemos que decir y que no sea una cosa de decir por decir, porque siento que también, y eso es muy macabro y no se puede caer en eso, y es como si estuviéramos casi que sedientos esperando que pase una hijo de putada en este país para salir a poner
nuestros nombres y nuestras marcas. Y pues tenemos que entender también que si bien un rostro pues es política, el no tener rostro también es otra forma de hacer política que hace o sucede y permite que sucedan devenires reales, sobre todo en estas situaciones en las que tenemos que pensar mucho más como precisamente un rostro colectivo que tenga una tutela sobre todos nosotros. Creo que eso es. Claro. Bien, gracias, Santi. Bueno, me gustaría como movernos un poco como a otra pregunta, y es algo que creo que más o menos estamos como evitando tocarla, así nos estamos yendo un poquito como por el lado, pero es el tema de, y que de hecho no solo los eventos que tienen música, digamos, en vivo en el marco del paro, sino otro tipo de eventos, digamos, creo que fue la semana pasada, el viernes, algo así, que hubo esto de la fumatón, que fue muy criticado, y la preguntaba un poco a eso, como sabemos que durante las marchas y durante los plantones, digamos, hay cierto ánimo, cierta semilla de el parche, la fiesta, del estar ahí uno igual con más gente, si hay música, eso puede, digamos, esa semilla puede brotar aún más y convertirse en precisamente algo que se torna más a eso, a una fiesta o a un parche, y ya, digamos, el consumo de alcohol o de drogas, digamos, como que participa mucho de estas dinámicas sociales, y pues muchas de las críticas que han habido, digamos, a estos eventos es precisamente esta, que hasta pues cuál es la delgada línea entre un evento de protesta, más allá de que sí nos estamos tomando el espacio público, más allá de que sí nos estamos juntando como comunidad, más allá de que sí haya o no haya bandas, micrófono abierto, lo que sea. Hay delgada línea, perdón, sobre esto, y digamos que la pregunta o el comentario que pongo sobre la mesa no es tanto como lo estamos viendo entre nosotros que estamos marchando y que estamos protestando, sino que siento que ahí también hay una cosa que desde los medios o desde el gobierno, por poner algo sobre la mesa, pueden usar en contra de nosotros, ¿sí? Como, esas gonorreas que se ponen a fiestear en hippies o lo que sea. Y eso es lo que los medios finalmente pueden llegar a usar en contra de los marchantes, precisamente para mermar y para disolver un poco como el norte verdadero del paro o el norte verdadero de una marcha. Entonces, la pregunta va alrededor de esto: si la fiesta puede o no ser válida dentro de un contexto de marcha, movilización o protesta, y de ser así, podemos nosotros como gestores, como organizadores o como artistas hacer algo al respecto para, qué sé yo, controlar el público, la audiencia de alguna forma. ¿Se debe, no se debe hacer? Sé que Pepa levantó la mano, pero me gustaría que Astrid contestara. Bueno, pues digamos, bueno, hay unas ideas muy, muy chéveres acá, también en el chat estaba viendo, pero bueno, con eso que tú preguntas sobre la fiesta, pues yo creo que, digamos, antes de pensar en la fiesta, creo que hay que pensar que esta es una movilización, digamos, histórica en este momento, o sea, digamos, pensando en su masividad, pensando en las formas que ha adoptado y pensando digamos, en lo absurdo, en la absurda respuesta institucional que ha habido ante una masacre que estamos viviendo. Y que se llevaba viviendo en otros lados, de pronto no nos había tocado tanto en Bogotá, incluso desde los años 90, pero pues que está pasando en este momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una movilización que ante todo debe crecer y debe mantenerse, ¿no? De diferentes formas. Mantener una movilización así es absolutamente complejo en un país donde el 20% de sus habitantes no tienen 3 comidas al día, digamos. O sea, partir como de esa estructura en la que estamos, que es una estructura social muy compleja. Pero entonces, hay un reto muy grande que es poder mantener la movilización y poderle dar, digamos, poder tener incidencia política, ¿no? A nivel, digamos, a nivel realmente organizativo, a nivel de influencia en decisiones políticas que van a afectar
a buena parte de la población y pues por lo que estamos marchando, etcétera. Entonces yo creo que para eso, desde el lado, digamos, de los artistas, de los creadores y creo que de todos los sectores, no solo, acá estamos hablando pues de los músicos, pero no solo desde allí, pues creo que necesitamos como unir todas esas formas de lucha simbólicas en una conversación colectiva, y creo que pues para eso, digamos, ahí la fiesta, esa pregunta por la fiesta es importante porque creo que de todas formas cualquier congregación en este momento, repito, es política. La fiesta incluso es, o sea, digamos, claro, en nuestra realidad la fiesta puede estar asociada al ocio del que hablaba Santi, digamos, a unos momentos de esparcimiento y de olvidarse de la realidad, eso para nuestro contexto, pero también siento que la fiesta históricamente en Colombia tiene otra connotación muy diferente en muchos lugares, ¿no? O sea, en lugares específicos, pues pucha, en el Putumayo, la gente, quiero decir, los campesinos, no los músicos, los campesinos que eran todos, sacaron a punta de chirimía a las FARC, al ELN y al ejército, ¿no? O sea, la comunidad de paz de San José de Apartado lo hizo también con música, o sea, digamos, desde la música y desde la fiesta incluso y desde la celebración profunda de la vida, ante una situación absolutamente dolorosa y terrible como puede ser la masacre, vivir, digamos, en carne propia el conflicto armado y el destierro o la amenaza del destierro. Entonces yo creo que también está bueno echar mano como de esa significación de la fiesta más allá de lo que quizás ha sido para nosotros, por nuestro privilegio, por nuestra clase social, por lo que sea, la fiesta antes, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta podría ser también, ¿debemos darle una connotación política a esa fiesta? Pienso que sí, y pienso que esa connotación pues debe ir en consonancia con unas preguntas profundas que nos estamos haciendo y esas preguntas en relación con unas líneas de acción muy claras políticas. Creo que a mí, digamos, esta imagen que estuvo circulando la semana pasada por Twitter del rave en el Parque Nacional, yo no sé quién lo organizó, o sea, realmente no conozco el contexto de eso, pero pues digamos que mi primera impresión fue como esto, o sea, como, no, pues marica, los drogadictos que iban a Bauma ahora se cogieron el Parque Nacional y se están drogando ahí, qué chimba, ¿no? Como que esa fue mi primera impresión de rechazo. Y luego dije como, pucha, qué interesante sería ir allá con las ideas que salieron de la asamblea del sábado, que también fue una fiesta a su manera, ¿no? Pero qué interesante sería poder ir y decirle como, marico, ¿usted qué se está metiendo? ¿No? ¿De dónde está saliendo la coca que usted se está metiendo por la nariz? Simplemente formular la pregunta y creo que ese lugar del espacio público es un lugar apropiado para eso, como seguramente no era Baum. Entonces sí creo que hay una ganancia. Digamos, yo no iría a drogarme al Parque Nacional afuera, ¿no? Como en esa movilización que hubo, yo no iría, pero sí entiendo que es un espacio propicio para poder hacer acción e incidencia política y creo que no podemos perder de vista eso, porque siento que en últimas el norte de esto es poder hacer esa incidencia. ¿Cómo se hace esa incidencia? Pues pucha, nos toca reunirnos, nos toca asamblear, nos toca hablar entre nosotros, nos toca generar unos mensajes de comunicación muy claros y unas líneas de acción política, y creo que en esos espacios es absolutamente pertinente poder hacer la conexión, más allá de decir como estos drogadictos otra vez de estrato 6 ahora salieron a la calle, bueno, entonces drogadicto de estrato 6 que de pronto tus papás tienen una influencia política, porque ese es otro tema que me parece muy importante, ¿no? Como de pronto este drogadicto que ayer simplemente se estaba drogando en Baum, hoy está en la calle, hoy puedo tener una conversación con esta persona y puedo generar como otra cosa más en reacción en cadena. Genial. Gracias, Astrid. Pepa, tenías la mano virtual ahí levantada. Sí, pues iba a decir algo muy parecido a lo que dice Astrid. De hecho, gracias por mencionarlo. Creo que es un punto de vista que nunca había tenido en cuenta. O sea, para mí sí era como, esta gente, pues ya bien boomer de mi parte. Pero algo que había llegado a una conclusión similar que fue con lo que abrí este debate. Y es que hay algo que como artistas no podemos controlar y es lo que está ocurriendo adentro, ¿cierto? O sea, yo no puedo controlar si el que fuma bota la colilla de cigarrillo porque no le puedo coger la mano y decirle "Oh, no", ¿sí? Pero sí puedo decir algo al respecto, ¿sí? Puedo decir por qué estás botando esa basura o puedo meter un discurso político en lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, sí hay, y lamento decirlo, pero sí creo que hay una población de manifestantes que no está muy claro por qué están ahí, sino que han cogido la marcha un poco como de parchadero, pero creo que justamente a esas personas es a las que más hay que llegarles y ahí es bien donde viene la responsabilidad como artistas. Y es como, ya que no puedo controlar eso, pues listo, escúchame esto que te tengo que decir y escucha cuántas personas han muerto por eso que te estás metiendo.
Y sí, pues básicamente había llegado a la misma conclusión, de pronto como desde el resentimiento, pero sí creo que podemos utilizar esos espacios de una mejor manera, ya que no tenemos el control. Que a mí como me encantaría que no botaran una colilla de cigarrillo o una lata de cerveza. Y ya es Listo. toda mi intervención. Tremendo. Gracias, Pepa. Em, no sé si Alejo Pava. Listo. Va. Ah, sí, con respecto a pues lo que se ha hablado. Entonces, ¿cómo en qué momento comienza a ser una fiesta y deja de ser una manifestación? Pues sí, creo que se habla de que la línea es, pues es la que estamos buscando, a ver dónde la vemos, a ver, estamos buscando una línea, a ver en qué momento qué es qué. Y creo que el punto puede ser más bien como difuminar esa línea y buscar cómo lograr difuminarla, ¿sí? Estamos como en un momento liminal en el que todo está ocurriendo de diferentes formas y cómo hacemos que esto que está ocurriendo, que resulta siendo pertinente, como que esté ocurriendo todo el tiempo en una forma en la que igual podamos como sobrevivir, trabajar, como pues y todas estas cosas que se han visto, digamos, en paro ahorita y que nos estamos pensando cómo seguir este movimiento sin necesariamente estar en paro con todo lo demás, porque mi loza está en paro, como todo acá en mi casa está en paro, mi trabajo en este momento está en paro, y estoy pensando como listo, ojalá siga esto, pero marica también como que necesito pues plata, ¿sí sabe? Entonces como que si comenzamos a pensar esa forma de desescalamiento, que la otra vez hablaba con Santiago, y la preocupación que surge es como esto comienza a difuminar la energía, digamos, estas fiestas comienzan a difuminarlo y todo comienza a desescalarse. También estábamos en diciembre y obviamente los movimientos sociales que a finales de año siempre han sido un fracaso, o sea, siempre han fracasado en algún momento porque llega diciembre. Ahorita estamos en un momento para aprovecharlo y decir, como listo, ¿cómo vamos moviendo esto para que sea algo permanente, pero que se acomode a condiciones, digamos, más estables y que pueda seguir todo el tiempo? Porque pues como está ahorita, sí, no va a funcionar. Entonces, digamos, en este tema del desescalamiento y de difuminar, digamos, esa línea, siento que vienen los raves, sí que digamos que no tienen su contenido político estrictamente ahí puesto, pero de todas formas, comenzar a decir como, o sea, yo para salir a hacer el evento que hice en la calle, como el primer evento que fue en el circuito de marzo, nos cobijamos bajo el derecho a la protesta. Estamos protestando porque no tenemos espacios para tocar, no tenemos lugares para trabajar y en esta medida el espacio público se puede usar para eso. Entonces, digamos que si comenzamos a usar estos espacios para llevar a la calle nuestro trabajo como gestores culturales, que no podemos estar haciéndolo en clubes, sino que llevamos los raves, llevamos las fiestas, llevamos los eventos, pero además les añadimos pues los que no quieran realmente, yo creo que ya en un momento como bacano salir a la calle y que se sienta parte de algo sin que esté alguien diciendo cosas, pero ver cómo se pueden meter formatos de asamblea, de micrófonos abiertos, de invitados hablando, o de alguna presentación, o de algún performance, o de instalaciones. Entonces, digamos que en esa medida creo que el camino que yo veo realmente es no desescalarlo, sino usar la fuerza que estamos teniendo, digamos, para salir a la calle y tocar y llevar la música, para que siga pasando, pero que sea, digamos, que genere una estabilidad para poder seguirlo haciendo. Bien, gracias, Pavita. Alejo, levantaste la mano. Luego de la intervención de Alejo, me gustaría hacerles como una última pregunta, como para cerrar la vuelta y ya. Entonces, pues nada, Alejo, sigue, porfa. Sí, bueno, yo con respecto a lo que decía Pablo, yo siento que creo que la clave como artistas, creo que la protesta más fuerte, más que como promover la unión y todo, es ser capaces, que creo que es difícil, como estoy de acuerdo con que es difícil, despersonalizar nuestro trabajo, como desligarlo un poco de quién somos, como lo que traemos detrás y toda la vaina. Por eso a mí me, me, me causa mucho problema el flyer, sí, el flyer, el tema del flyer me parece que dice mucho. Y pues si bien el sector al que nos atenemos lleva mucho tiempo en apuros, creo que no, creo que igual como que promover
sí, como promover desde nuestra gestión no es la manera como de adjudicarnos o de suscribirnos bajo como la protesta que queremos hacer. O sea, dudo mucho que resistir desde gestionar sea algo resistente. Porque sigue siendo muy personal, sigue siendo muy subjetivo, sigue siendo pongo mi nombre en el flyer y todo. Y esto lo ligo con algo que decían aquí en el chat, que es como, que me parece un poco complejo también, que es decir como, ah, bueno, pues los artistas que vengan a cantar y que no tengan como música que sea contestataria, pues baila. Y es como que eso también me deja algo que pensar. Yo me acuerdo que en el evento que hicimos de recolección de donaciones, el sábado fue eh, Diana o Carita Sucia estaba tocando y justo cuando terminó de tocar el primer tema, como que para un momento dijo como, me siento extraña porque todas mis canciones hablan de mí y no sé muy bien qué estoy haciendo si las estoy cantando en ese contexto. Y eso me dejó a mí pensando mucho, me dejó a mí pensando mucho porque alguien me dijo después, ese mismo día, porque yo le pregunté como que, qué opinión te merece eso, y alguien me dijo como, pues realmente también forma parte como de la unión, ¿no? Como del resultado final que es la unión. El hablar desde lo personal, que nunca es personal, lo personal siempre es universal. Entonces como que ahí me dejó pensando en eso, me confrontó un poco con, ok, despersonalizar o como seguir siendo personal la cosa, como no sé muy bien qué tanto podemos como separarnos y no sé muy bien tampoco si los micrófonos abiertos sean la solución, sí, como cosas así. Es muy complejo y vuelvo a lo de Pava, que es como que tampoco sé si resistir desde la gestión sea como la manera, tampoco creo como porque sí, es lo mismo que poner mi nombre en el flyer. Siempre vuelvo a eso porque es lo que más me choca, parce. Perdón. Ok, Perdón si soy no, repetitivo. todo bien, Pero todo bien. bueno, hazle ahí al final. Una Dale, réplica y pues. pequeña, una réplica y pequeña, pequeñita. No, Dale, la dale. vuelta es que yo sí creo que desde la gestión se teje red. Y digamos que tejer red en este momento es es lo que yo más he visto que ha servido para llevar a cabo cosas. Porque es que, digamos, antes de esto, digamos, si no conocía Street, no conocía a la gente de Rat Trap, no conocía, no, pues había trabajado alguna vez con Balaclava, pero no conocía, digamos, a todo el movimiento trans de la red comunitaria, pues mucha gente que comenzó a decir como, venga, ya estamos organizados, cada uno por su lado, conozcámonos porque todos tenemos como un horizonte político claro y por eso nos encontramos en estos espacios y de ahí podemos hacer que esto dure más. Entonces yo sí creo como que desde ahí ya hay algo muy importante que es pues tejer red, que me parece, digamos, de lo más valioso que ha pasado es desde el 2019 y desde pues los movimientos desde mucho antes, pero pues desde que yo estoy, digamos, metido, que es lo que he visto que más me ha tramado. Melo, gracias. Listos, ya para ir cerrando y creo que una pregunta así como también un poco más soft. Eh, Puede ser una ronda rápida, de pronto si quieren. Pero digamos a mí, una de las cosas que me ha parecido como muy interesante de estos eventos, de estos plantones, de estos toques en el marco del paro, es cuando se involucran, digamos, donaciones digamos, alguna ONG o alguna fundación o digamos hay unas, digamos a la Minga y a los MISAC, mejor dicho, hay diferentes tipos de donaciones que eh, se han, digamos, hecho, digamos, aprovechando el público y la audiencia y, digamos, la gente que está participando en estos plantones, en estos toques. Entonces, la pregunta era un poco, eh, debemos y siempre tiene que existir, digamos, aporte, digamos, directo a las personas afectadas en el paro en estos plantones, como en esta figura. Digamos, bueno, ahí aprovecho y hago la cuña, pueden ver las personas que están en Twitch, ahí dejé tres números y tres links donde pueden hacer donaciones. Hay uno al espacio humanitario del Portal Américas, otra para la atención médica a la Minga y a los MISAC,
y otro para las personas desplazadas que están en la calle 94 con 11, si mal no estoy. Pero, en fin, este tema de las donaciones, ¿cómo las ven? Y también como estas otras como tipo de alianzas con ONGs, digamos, creo que el toque de Turmeque tuvo una alianza con Temblores. Creo que algunos de estos eventos también han tenido como alianzas con Pacifista o con Cartel Urbano, digamos, como para divulgar esto. Un poco eso. Vuelvo un poco a Astrid. Bueno, pues ese es un tema interesante, digamos, nosotros con la organizada el sábado, pues digamos, echando cabeza muy rápido, porque pues, lo organizamos igual que el otro de Pava, pues lo organizamos de un día al otro, más o menos, 2 días, y pensábamos, y yo pensaba también como qué líneas de acción y qué, como, sí, como cómo dirigir esto, desde qué lugares, que es una pregunta también política, ¿no? Porque uno puede resistir de muchas maneras, o sea, yo creo que eso es infinito y es tan infinito como lo que nos conmueve, que también supongo que es infinito. Entonces, como que siento que esa pregunta sobre cómo decidimos resistir de una manera colectiva, sea el grupo que sea el parche que sea, esa pregunta es muy importante. Entonces, lo que nosotros fuimos definiendo en el camino es algo que yo sintetizaría como en 3 líneas, ¿no? Entonces, una es como la escucha, que es como la parte más asamblearia de escuchar al otro, de escucharse uno mismo, de poder convivir con el silencio un rato, que es algo interesante también que nos pasó el sábado, y es que ese silencio incómodo de repente en un momento ya no era incómodo, es como dejemos ser el silencio, hablemos y construyamos a partir de eso pues unas ideas y unas acciones políticas, ¿no? Como que va muy ligado, entonces está como esa parte del pensamiento político y de las preguntas en ese sentido. Por otro lado está también como el espacio simbólico y de comunicación, que yo creo que es absolutamente también como estructural a esto, que es como el cartelismo, la manera de sintetizar esos mensajes políticos y ponerlos en un espacio público, ¿no? Divulgarlo, no solamente con cartelismo, sino en muchas formas, con música, con arte, con performance, incluso con acción directa, que creo que entra un poco allí. Y por otro lado, como el cuidado y lo solidario, ¿no? Que es como poder tejer esas redes porque pues no estamos solos. Y al final ese tema de lo solidario también yo siento que es como cómo escucho al otro y cómo identifico lo que está pasando a mi alrededor, más allá de un discurso que yo tenga, que creo que, no sé si acá tengamos discursos muy claros, yo no los tengo, creí tenerlos antes de que pasara esto, en este momento no los tengo muchas preguntas y sobre todo ganas de escuchar, pero entonces como me parece que es escuchar al otro, es también entender quién es la gente que está poniéndole el cuerpo a una lucha que también estoy considerando mía y pues que estamos resonando con ellas, ¿no? Y nosotros quizás no estamos poniéndole el cuerpo porque pues no vivimos en Bosa, Chicalá, sí, como que no vivimos en ese espacio donde quizás sí lo haríamos, vivimos en otros espacios, pero entonces, ¿cómo aportar a que eso pueda seguir pasando? Porque creo en eso. Y ahí yo creo que es importante como resignificar también el lenguaje que usamos, ¿no? Como esa palabra donación, yo la estaba pensando y lo hablaba con una amiga por Twitter, y es que esa palabra donación tiene como un dejo a caridad, ¿no? Que es como, pobrecito, te doy esto. Y en realidad lo que yo siento, que también hablaba con otra amiga, es que es más como, te voy a devolver, digamos, le voy a devolver a la lucha lo que considero que le debería pertenecer. O sea, es absolutamente increíble que chicos en el Portal América se estén poniendo su cuero, su vida, su futuro, cuando además en su casa tienen 2 o 1 comida al día a su familia. O sea, si uno analiza eso, uno dice, como marica, es que realmente no es que yo te esté donando nada, sino que es que tú te mereces esta mierda porque el Estado colombiano no fue capaz de garantizártelo. Entonces nosotros que tenemos un lugar de privilegio en términos económicos, de comunicación, etcétera, sí creo que estamos llamados a pensar cómo podemos aportar en esa lucha que es absolutamente de todos. Siento que por ahí va la cosa. Tremendo. Gracias. Em, ¿Alguien más que quiera añadir sobre esto? ¿O alguna conclusión en general que le gustaría añadir? Yo tenía algo que agregar a un punto que tocó Alejandro, y es el tema de las canciones personales y de que si toda la música que debería sonar en estos eventos tendría que tener como algún discurso político o algo así. Y yo creo que al contrario, que debería ser todo lo contrario, porque es que a Aguas lo escucha ya gente que piensa como nosotros, ¿sí? Y la idea de de estos espacios es llegarle a gente que tal vez no piense como uno y que de pronto esté dispuesta a escuchar. Entonces, voy a poner un ejemplo súper extremo, pero que ideal sería si Gracie Rendón se para
hacer un concierto y de repente empieza a decir todo esto de, estas son la cantidad de muertos, esto es lo que está pasando con la educación y sí, y todo eso. Entonces creo que por el contrario, aportan mucho más los músicos que no tienen música contestataria porque nosotros nos segmentamos desde la música que ya hacemos. Y Mm, respecto a lo de las donaciones, sí, totalmente de acuerdo con Astrid. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. O sea, acá estamos como desde un punto supremamente privilegiado y por lo menos para mí mi moneda de cambio es hacer música. Porque plata no me sobra, pero ideas para hacer música sí, y puedo, y si con eso puedo aportar de alguna manera, no voy a dudar nunca en hacerlo. Pero me gusta mucho esto de cambiar el término y de retribuir de pronto. Y tremendo. ya, me despido porque me imagino que esta es la última intervención. Pues ahí Pava levantó la mano, pero sí, yo creo que Pavita y a mimir. Em, no, pues nada, digamos que siento que ahorita con lo de las donaciones es algo muy importante, parte de lo que es construir red en la medida en la que, ya que no vivimos en un país donde la economía política o donde la distribución de recursos sea justa, desde la acción ciudadana se puede hacer más justicia frente a eso. Y ese ha sido una forma que se ha encontrado a través de las donaciones o de los aportes o de los apoyos que se hacen económicamente y es como, sí, pues acá no nos estamos matando, acá podemos hacer cosas con música y podemos a lo mejor recolectar plata y mandar. Entonces me parece una iniciativa ciudadana que ayuda un poco a romper, y por eso hace parte de la liminalidad que ayuda a romper estos esquemas que existen. Entonces digamos que sería interesante seguirlo usando para construir esa red y equilibrar un poco, digamos, y también con el norte global, o sea, no solo del norte de Bogotá al sur de Bogotá y de Colombia y así, sino también pensarse como esta gente en Estados Unidos como que nos está viendo y está publicando sus Colombia, bueno, paguen, o sea, aporten, ayuden y digamos, eso fue una iniciativa que también se tuvo hoy con lo de Red Continental y Ratrap y toda esta gente, y fue, vamos a buscar un streaming famoso a nivel mundial que ponga donaciones, porque la red comunitaria trans también vive de eso, vive de que los gringos también tienen su red comunitaria trans y saben que tienen plata y tienen que estar dispuestos a ayudar a Latinoamérica por, digamos, la deuda histórica de la que se habla, o más que una deuda histórica, como una empatía por gente que necesita cosas que hay en otros lados. Entonces, digamos que esas formas de tejer red y ese sound system que tienen ahorita el Génesis es eso, es haber creado una red lo suficientemente grande para comprarse un Function One y que toda la plata de un evento entre directamente a la red comunitaria trans o a estas organizaciones y no se tenga que estar gastando plata en sonido. Entonces me parece como importante verlo así. Ya para cerrar, creo que ahorita hay como, pues sí, digamos que lo que yo veo posible, está bacano lo que habló Santiago de resignificar y renombrar este parque, porque sí, hippies, no sé qué mamera. Em, pero es como pensarse estos nuevos formatos y estas nuevas formas de hacer cosas para poder no desescalarlo, sino ir convirtiendo la energía que existe ahorita en otras nuevas formas. Y parte de eso creo que es importante que en algún momento se deje de hablar de paro y se utilice el formato de asamblea permanente o algo similar, que es como, ok, no estamos quietos, estamos moviéndonos, pero estamos discutiendo esto todo el tiempo. Porque si nos quedamos en paro hasta que se cumpla el pliego de peticiones del comité o que alguien nuevo haga un nuevo comité de peticiones y se realice, pues, o sea, se va a acabar el paro antes de que eso pase y se va a acabar solito, difuminado. Si nos declaramos en asamblea permanente o comenzamos a organizar estas asambleas que se están gestionando en los barrios para seguir en un formato un poquito con otra energía, creo que esto puede durar mucho más y creo que se pueden comenzar a ampliar y a diseñar formatos que cada vez encuentren más independencia o cada vez se puedan hacer más cosas. Digamos, ahorita en este momento de coyuntura sí siento que hemos dicho cosas importantes con respecto a cuando estamos en paro. Ya habrá que pensar si cuando estemos en asamblea qué tipo de cosas es y cuando estemos en lo que sea, qué tipo de cosas pasan. Gracias. Áspero. Santi. Bien, bueno, recojo mucho lo que acaba de decir Papa y la palabra antes de eso, pero me adhiero, me parece una muy buena manera de comenzarlo a pensar.
y cambiar ese significado y que ese cambio de significado de palabra pues nos lleve a pensar más cosas y a tener ese diálogo. Eh, yo quería también pues recalcar una cosa y es, aparte de todas estas actividades y todo este pensamiento externo, no olvidemos también que dentro del pensamiento colectivo y el tejer redes es muy importante en estos momentos estar de una manera activa y emocionalmente activa con nuestros compañeros y compañeras que pueden estar, pues no pasan un buen momento porque la situación es desbordante. Y me parece importante también que los espacios sirvan precisamente para eso, que creo que fue un poco lo que agradecimos mucho del concierto de Briel ayer, y es precisamente pues poder estar dentro de estas redes, que las redes también sean pues redes emocionales que nos permitan sobrevivir a esto y que precisamente en este formato de asamblea, y ahí recojo mucho lo que dice Pava, nos permita también tener un mecanismo de resistencia como frente a todo lo que está pasando y de una cohesión social que no tiene que culminar en que todos pensemos lo mismo y todos hagamos el mismo toque y que tengamos un horizonte claro como sector cultural, porque creo que eso no sería enriquecedor, pero que sí sepamos que, pues por lo menos con los cercanos, tenemos una fuerte relación de cohesión que nos puede también sacar a flote, pues en momentos que pueden ser difíciles para uno en un momento y en otro momento difíciles para la otra persona y uno puede estar mucho mejor anímicamente. Entonces creo que eso también es muy importante que lo pensemos y que no perdamos como esa capacidad de pensarnos también fuera del paro y para estar precisamente fuertes para el paro. Áspero. Gracias, Santi. Se trabó Santi. Ah, no, ya listo. Astrid. Bueno, no, ya para terminar, como invitarlos a todos y a todas pues que parchen el sábado, que volveremos a hacer asamblea y micrófono abierto en la mañana. Nos juntamos con una asamblea que ya existe acá en Chapinero, que se armó en el 2019, que está grande. Pues hay 100 personas en un WhatsApp, pues ahí juntamos fuerzas. Va a haber en la mañana pues micrófono abierto, en la tarde va a haber gente hablando de autocultivo y consumo responsable de drogas, de derechos humanos. Bueno, hay varios temas ahí interesantes, entonces todo el día vamos a estar allí. También sacamos unas conclusiones que queremos hacer circular de las 6 horas y media que grabamos el sábado en ese micrófono. Hicimos una síntesis muy juiciosamente y entonces eso está también, ahorita tenemos una reunión justamente para ver cómo divulgar eso, pero si alguien está interesado, de repente puede ser vecino o no, pero digamos está interesado, me escribe y le puedo mandar como esas ideas, y ahí como la idea es empezar a rotar eso y como eso que decíamos ahorita del rostro colectivo, que de hecho somos un rostro colectivo, es como el nombre de la plataforma feminista, que a mí me parece muy lindo ese nombre. Y lo que decía Santi también, pues sí queremos generar relatos colectivos, que yo creo que también es lo que se hablaba acá ahora hace un rato Alejandro, como esa cosa del ego. Yo creo que eso, digamos, se resuelve también pensando en que tenemos que poder generar relatos colectivos, que no sean solamente los relatos de los amigos, que sean relatos que se construyan con el habitante de calle, con la mamá que perdió a su hijo, con una niña de 6 años, que fue lo que pasó el sábado. Entonces eso a mí me parece absolutamente increíble. Creo que esa es la manera, digamos, como de romper con esos egos. Creo que al final eso se cae solo cuando uno escucha a los demás y resuena con los demás sin tener ni idea de la vida de esa persona. Entonces, pues bueno, invitados como si quieren conocer esa síntesis de ideas colectivas, ahí van a estar, y pues invitados el sábado también a caer a la asamblea. Gracias, Juan Antonio, que estuvo muy bacano esto. Firme, firme. Gracias, Astrid. Gracias a todos y todas, invitados, invitadas y personas en el chat. Gracias, Alejo. Gracias, Pava. Gracias, Pepa. Gracias, Santi. Gracias, Astrid. Gracias, Mav. Marta Rivera Banda, que está conectada por ahí. La curaduría. Bueno, en fin. Gracias. Una cuña. A ver, hágale su cuña. Nada, el miércoles vamos a estar de pronto en el Parque del Brasil con un cineforo, con la Facultad de Arquidiseño y con los de Telón en Blanco haciendo un cineforo sobre una película, creo que es Estado de Sitio, ítalo-francesa, para que también pues vayan a ver y también comencemos a criticar qué tal sale eso. Pero sí, es un cineforo en un parque, un miércoles en la noche. Firmes. Gracias, es muy bonito el espacio. Listos, de Juan. No, nada, esto quedó grabado. Espero esta semana subirlo al canal de
del enemigo por si lo quieren repetir o si por si quieren rotárselo a alguien más que de pronto le interese pillarlo. Y nada, gracias a todos y todas y nada, adiós.